Okay, this will be our last session today Este es el último estudio hoy, as we consider again the truth of the resurrection pensando en las verdades de la as it's resurrección, found in 1 Corinthians como se chapter encuentra 15. en 1 Corintios 15. And today we want to ask Y and hoy answer the queremos important hacer y question. contestar la pregunta importante. ¿Te das cuenta del triunfo y de la transformación que garantiza la resurrección? ¿Te das cuenta del triunfo y de la transformación que garantiza la resurrección? So let me invite you to open your Bibles with me Por favor, abran sus Biblias to 1 conmigo Corinthians chapter a 15. 1 Corintios 15 otra vez. Though everyone down deep knows Aunque cada persona sabe profundamente en su in their corazón, heart that one day que un día they're going to die, van a morir. they also También know in their heart saben en that su death does not end at corazón all. que la muerte no termina la vida, That there's something after death. que hay algo después de la muerte. Why do they know that? ¿Por qué saben esto? Because Ecclesiastes Porque chapter 3, Eclesiastés capítulo 3, verses 11 and 12 versículos tell 11 y us, 12 dice así. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. dear friends, God has set eternity in the hearts of men. Queridos amigos, Dios ha puesto eternidad en los corazones de In los your seres heart. humanos, en su And in corazón my heart, y en mi corazón. we know Nosotros that sabemos after death, que después de la muerte there's something more. hay algo más. Though apart, Aunque faith aparte in Christ de una alone, fe en Jesucristo we solamente, do not know with certainty no sabemos con certeza that we have que eternal tenemos life. la vida eterna. We know that we are an eternal being, Sabemos que son seres eternos, but it can be eternal life pero puede que sea vida with eterna God forever, con Dios por siempre or eternal death. o una muerte eterna, Separated from God separado de forever. Dios por los siglos de los siglos. But we know Pero sabemos that we have eternity in our hearts. que tenemos eternidad en nuestros And corazones. that's why Job Y esta 14, verse 14, Es la razón por que Job Ask the 14:14 hace la pregunta, Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? or as the psalmist asked in Psalm 89:48, ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder de Seol? dear friends, you and I cannot deliver our lives queridos amigos, tú y yo no podemos librar nuestras from vidas the power of the grave. del poder de la tumba. But God can do it. Pero Dios puede hacerlo. In fact, not only will God raise the bodies of the dead Y Dios no solamente va a resucitar los cuerpos de los muertos to be immortal, para que sean inmortales And incorruptible. e incorruptibles, but did you realize pero ustedes se dan that cuenta there's one que generation hay of una believers generación de in creyentes Christ en Cristo that will never que nunca experience death? experimentarán la Though their muerte, aunque bodies sus will cuerpos still be transformed. todavía van a ser transformados. And we read about Y these divine leemos guarantees de estas garantías divinas in 1 Corinthians chapter 15. en 1 Corintios 15, Let's read verses 50 through 53. versículos 50 a 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de la inmortalidad. 1 Corinthians 15 1 Corintios 15 is the great resurrection chapter of Es- the Bible. el capítulo
de la resurrección, de And toda I'm la so Biblia. thankful for it. Y estoy muy agradecido por Because it este capítulo, explains the gospel. porque está explicando el It Evangelio, explains the future explica resurrection. la resurrección en el It futuro, explains how explica we'll cómo be resurrected, vamos a ser in resucitados, what body en we'll qué be cuerpo resurrected, seremos resucitados and how even for y one cómo generation of por believers, una generación de they'll creyentes receive a new ellos glorified body recibirán un cuerpo glorificado without ever nuevo experiencing sin death. habiendo experimentado la muerte. And all of this was Y because todo of the esto problem fue por el problema they were facing at the que church of ellos Corinth. enfrentaban en la iglesia de Corinto. Verse 12 says, Versículo 12 de 1 Corintios 15 dice así: Pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que vosotros que no hay resurrección de los muertos? because of this problem, Debido a este problema en la we iglesia have previously examined que hemos visto en el pasado, the necessity of the resurrection. vemos la necesidad de la 1 through resurrección 34. en versículos 1 a 34. As it relates to the gospel Cómo of se Jesus relaciona Christ, al Evangelio de who Jesucristo, died for our quien sins, murió por nuestros pecados rose again. y resucitó. the serious Y ramifications las ramificaciones if there serias was no resurrection si of no the dead. hay resurrección de los And muertos. the reality Y la realidad that Christ is de que risen, Cristo ya ha sido and guarantees resucitado y nos garantiza a future un good futuro resurrection y una buena of all resurrección believers in Christ. de todos los creyentes en Jesucristo. We then, También, in the second major section of this después, chapter, en la segunda sección Have looked principal at the del nature of the capítulo, resurrection. hemos visto la naturaleza de la and resurrección. we've answered the Y question, hemos contestado la pregunta: how are the dead raised? ¿cómo es que los creyentes son And with what kind of resucitados body y will con this qué involve? tipo de cuerpo involucrará? Now in verses 50 through 53, En versículos 50 a 53 we will look at the new vamos a truth ver las nuevas verdades about the future resurrection. de la resurrección en el futuro. But before we observe Pero this new antes truth, de observar esta nueva verdad, Paul takes a moment Pablo toma un momento to summarize para resumir and to review y para repasar. Un repaso de la naturaleza y necesidad de la resurrección. Un repaso de la naturaleza y la necesidad de la resurrección. what does he say in verse ¿Y qué 50? dice en versículo 50? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Now keep in mind Ahora tengan presente that resurrection que la resurrección, always deal with physical bodies, resurrecciones siempre se tratan con cuerpos never with físicos, eternal nunca souls. con almas eternos. At death, En la muerte there's a hay separation una separación between the body entre el cuerpo and the soul, y el alma or the spirit. y el espíritu. This separation Esta separación means that one's soul or significa spirit que cuando el alma o espíritu goes to be with the Lord el alma o espíritu van para estar con el Señor or is separated from the Lord forever. o está separado con el Señor It is por their siempre. body Es su cuerpo that then awaits the resurrection. que entonces está esperando la resurrección. For the believer, Por el creyente, what will happen? lo que va a pasar Their soul es su alma is separated from their está body, separado de su cuerpo and at death, y cuando mueren, their soul goes to su be with alma the va a Lord estar in con el heaven. Señor en el cielo. In contrast, El contraste Their body goes es into the que grave. su cuerpo se está sleep. enterrado para dormir awaiting the day y está esperando el that it día will be raised from en the que va a dead. ser resucitado de entre los muertos. By way of a brief review, Y un repaso breve, we observed hemos observado earlier in this passage antes en este pasaje es por el plan y poder de Dios que los creyentes serán resucitados con un cuerpo que estará relacionado con su cuerpo natural anterior. Sin embargo, será diferente. Paul uses the illustration of Pablo a grain usaba la ilustración wheat. del grano como trigo
of flesh, de carne, of bodies, de cuerpos, to illustrate this truth. y para ilustrar esta verdad. Number 2, Número 2, el cuerpo glorificado del creyente será diferente al cuerpo actual en durabilidad, cualidad, habilidad y en su esfera de función. El cuerpo glorificado del creyente será diferente al cuerpo actual en durabilidad, cualidad, habilidad y en su esfera de función. like a seed, Como un grano That's placed o into the semillo ground que colocamos en and must die la tierra necesita in order morir for life to result. para que la vida resulta. Our bodies one day, Nuestros cuerpos at en la death, misma manera will be en la sown, muerte van a ser in sembrados corruption. en corrupción, but it's raised pero in incorruption. serán resucitados en incorrupción. It's sown in dishonor, Está sembrado en deshonra, it's raised pero in está glory, resucitado en gloria. sown in weakness, Sembrado en debilidad, raised in power. resucitado en poder. It was a body fit for earth and death. Un cuerpo apto para la tierra Our new y body la muerte. will be Y fit for heaven. nuestro nuevo cuerpo Our eternal apto hell. por el cielo, nuestro hogar eterno. Remember, believer, ¿Recuerdan, creyentes, that saved person que esta persona who salva, is died que ha muerto, is with the Lord. está con el Señor? And one day, Y un día their body los will cuerpos be raised va a in ser incorruption, resucitado, in glory, incorruptibles, In en power, gloria y poder, with the body fit for con un heaven. cuerpo apto por el cielo. In the meantime, Mientras tanto, their soul sus is almas in the presence of the están en Lord, la presencia del Señor enjoying y ellos están disfrutando el cielo that holy place y este lugar santo that is without sin. que no tiene pecado. And that's why Paul Y por eso Pablo underscored for us, subrayó, destacó para nosotros, number 3, enfatizó, número 3, el futuro cuerpo resucitado reflejará el contraste entre Adán y Cristo y con la semejante reproduce lo semejante. this is why verse 47 Este es says, porque 1 Corintios 15, 47 dice así. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Really day. the Spanish word day here La palabra de aquí is the Greek word ek. es la palabra griega ek. It means out from. Significa fuera de. The first man was out from the earth. El primer hombre fue fuera de la tierra. Was this not true with Adam? ¿No fue verdad de Adán? In Genesis En Génesis 2, verse 7, 2:7, that he was created out que from él the earth. fue creado de la tierra. He was made of dust. Él fue hecho de polvo. But the second man, Pero el segundo hombre, the Lord Jesus el Christ, Señor Jesucristo, is the Lord y Él es el Señor from heaven. y es del cielo. He's come out from heaven. Él se vino de la tierra, del cielo. So the first man Entonces el primer Adam hombre, Adán, came out of the dust. vino del polvo. The second man, El segundo the hombre, Lord of glory, el Señor de gloria, came out from heaven vino del cielo and became a man y se hizo hombre in order to provide salvation. para proveer la salvación para And what is the nosotros. guarantee ¿Y of cuál verse es la 49? garantía de versículo 49? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. It is guaranteed Es una garantía that we shall bear que traeremos the image of the heavenly. la imagen del celestial. And the word heavenly Y la here palabra celestial is aquí speaking of the heavenly habla man, del hombre celestial Jesus Christ. o Jesucristo. One day, Un día we will bear that image. vamos a tener esta imagen. At death, En la we muerte see our image vemos que nuestra imagen related to the first Adam. se relaciona al primer Adán. At resurrection, En la resurrección, we will see our image related. nuestra imagen va a ser To the Lord relacionada Jesus Christ. con el Señor Jesucristo. It's like what Paul said in Es verse como 22. Pablo dijo en versículo 22 de 1 Corintios 15. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
And our first birth, En nuestro primer we were nacimiento, born in Adam. nacimos en Adán. And in Adam all Y en died. Adán todos mueren. But because Jesus Pero Christ porque Jesucristo died for our murió por sins nuestros pecados and rose y again, resucitó, if we put our faith, si nosotros ponemos nuestra in fe Him alone, en Él solamente, we're saved by somos God's salvos grace. por la gracia de And Dios. we're placed Y now, estamos colocados in union ahora with Jesus en unión Christ. con Jesucristo. and this is the Y offer of esta es salvation la oferta de la that salvación God que provides for Dios everyone. ha provisto por cada persona, Because toda Christ persona. died for Porque Cristo everyone. murió por toda persona. Because God wants all Porque Dios to be quiere que saved, todos sean salvos, all to go to heaven, que todos van al cielo and all to receive y a que todos glorified body reciban un cuerpo glorificado, like the body of the como Lord el Jesus. cuerpo del Señor Jesucristo. Number 4. Número 4, la necesidad y naturaleza de la transformación del cuerpo de en la resurrección es porque la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Now notice in verse 50, Noten en versículo he 50, is writing to brethren. él está escribiendo a He hermanos. is writing to believers. Él dice hermanos. And he talks about flesh Y and él blood. está hablando de carne y sangre. What does this mean? ¿Y qué significa esto? Carne y sangre es una figura de lenguaje para referirse a la naturaleza del ser humano. Carne y sangre es una figura de lenguaje para referirse a la naturaleza del ser humano. We are people Nosotros somos personas that consist of flesh y and nosotros blood. consistimos de carne y sangre. This is the present state of humanity. Este es el estado presente de la humanidad. And that's why the Lord Y Jesus esta Christ said es la razón por que Jesucristo dijo in Matthew 16, en Mateo 17, 16, 17, Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. the truth that Peter confesses la verdad que Pedro confesó was revealed to him fue revelado a él by God in heaven, por Dios en el cielo, not by any other human being. no por cualquier otro ser humano. And how does he describe the ¿Y cómo human being? describe los seres humanos aquí? Flesh and blood. Carne y sangre. In Galatians 1, verse 16, En Gálatas 1:16 we read this. dice así: Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con la carne y sangre. Flesh and blood carne y sangre is a figure of speech. es una figura For human de beings. hablar por seres humanos. This is what we consist of. Este es de lo que consistimos. And that is why in order for Jesus Y por Christ eso, para que to Jesucristo die for our pudiera sins, morir por nuestros pecados, had to become a Él man. necesitaría llegar a ser hombre. how is this ¿Y described? cuál es la In descripción? Hebrews 2, En verses Hebreos 14 2, and versículos 15. 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Remember, those whom Jesus Christ would die for Recuerden que las personas para las cuales Cristo murió were partakers of flesh and blood. participaban en carne y sangre. And because of that, Y por eso, he himself, Él también Sharing the same. participó de lo mismo. he became a man. Él se hizo hombre, He became human. Él se hizo He humano, became flesh and blood. Él se hizo carne y so that he sangre could die. para que Él pudiera And in doing morir. so, Y cuando murió, destroy again Él destruyó him who had the power of death, the devil. el diablo, el que tenía el imperio de la muerte. For you see, the devil used death Porque el diablo usaba la to keep muerte people into bondage para esclavizar a la gente, through fear. en temor, In many cases, religious bondage. por medio del temor y en muchos casos una esclavitud To try to religiosa. earn salvation by their works. Una esclavitud religiosa Because they tratando de ganar la salvación por sus Afraid to obras, go to hell. porque tenían temor de ir al infierno. Now that's a great reason to be saved. Temor del infierno es una buena razón para ser But you don't salvo, want to go to hell. porque no queremos ir al infierno.
But unless you know Pero a Christ, menos que conocemos a it Cristo, only puts you into bondage. solamente nos va a esclavizar. When you know Christ as your Cuando Savior, conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, you are now released. ahora estamos librados. You are liberated Somos librados from the fear of death. del temor del pecado. You're not afraid to die. Ya no tenemos temor Because de you know where morir, you're going. porque sabemos a dónde vamos. So what is the point ¿Cuál es el punto that Paul is making in verse que 50? Pablo está haciendo en versículo 50? That the future Que resurrection la resurrección en el futuro and transformation of y the la human body transformación del cuerpo humano is absolutely necessary, es absolutamente necesario, as the present body porque nuestro cuerpo That we en la live presente en que vivimos is not fit to function in heaven. no es apto para funcionar en el cielo. What does verse 50 say ¿Qué again? dice versículo 50 otra vez? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Like a fish Como un pez could not enjoy supper at a nice restaurant. no pudiera disfrutar de una cena muy buena en un restaurante. So your bodies En la misma manera, nuestros in their cuerpos present state en su estado presente cannot enjoy the presence of heaven. no podemos disfrutar nuestra presencia en el cielo. They need to be incorruptible. Nuestros cuerpos necesitan ser incorruptibles. Now after this summary Ahora, statement in verse después 50, de este resumen en versículo 50, we now receive a new revelation ahora recibimos una nueva given to the apostle Paul. revelación que fue dado al apóstol Pablo. B. B. La revelación del misterio de la resurrección. La revelación del misterio de la resurrección. What is this mystery? ¿Y cuál es este misterio? Number one, Número 1. El misterio en cuanto a la transformación futura del cuerpo es que no todos los creyentes experimentarán la muerte. El misterio en cuanto a la transformación futura del cuerpo es que no todos los creyentes experimentarán la muerte. verse 51 says, Versículo 51 dice así. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. notice he says, Noten que él dice, behold, he aquí, listen. escuchen. Now do you ever have to tell your audience to listen? A veces ustedes necesitan decir a sus audiencias, escuchen. As preachers at times we have to say, now Nosotros, listen to me. predicadores, a veces necesitamos decir, escúchame. I tell you a mystery. Les digo un misterio. What is a mystery? ¿Cuál es un misterio? Something that was concealed Es algo que fue in the Old Testament oculto en el Antiguo Testamento, and has now been pero revealed. que ahora ha sido revelado. It's like today, Es como hoy. I have something in my pocket here. Tengo algo en mi bolsillo. Now you do not know what it is. Ustedes no saben qué es. Está Why? en mi bolsillo. ¿Por Because it qué? is concealed Porque está oculto until it is revealed. hasta que está revelado. It's a clicker. Es un remoto. Now I knew what was in there Yo sabía que estaba en mi But bolsillo, you pero did not ustedes know no sabían until I revealed hasta que lo revelé. it. In the same way, En la misma manera, in the heart of God, en el corazón de Dios, He had a plan Él tenía un plan that He concealed, que fue oculto In the a Old nosotros en el Antiguo Testamento. but is now revealed Pero ahora que ha sido revelado in the New Testament. en el Nuevo Testamento. This is a mystery. Este es un misterio. And what is the ¿Y mystery? cuál es el misterio? Verse 51. Versículo That we shall 51. not all sleep. Que no todos dormiremos. Not all believers No todos los creyentes will experience physical death. van a experimentar la muerte física. This phrase, sleep, Esta frase, dormiremos, is used se usa in this book, en este libro, chapter 11, verse 30, en capítulo 11, 30 de 1 Corintios y 15, verse 6, 15, 6, 8, 15, 8, And 20. 15, 20, in reference to physical en death referencia a la muerte física of a believer. de un creyente. Their body is sleeping. Su cuerpo está durmiendo. So what is he teaching here? Entonces, ¿qué está enseñando aquí? That there will be Que va a some venir believers Vamos a tener algunos creyentes who never experience que nunca death. van a experimentar la muerte.
No, they are not the more holy ones. No, no son las personas más santos. No, they are not the spiritual versus No the carnal son believers. los espirituales en lugar de los carnales. They are not more deserving than the rest. No merecen ser arrebatados más que as otras this is personas. all of grace. Todo es por gracia. This is God's gracious design for them. Este es el diseño de gracia de Dios para ellos. And it's called a mystery. Y se llama un misterio. Again, why is this called a mystery? ¿Por qué se llama un misterio? Un misterio en la Biblia es una verdad oculta revelada solo en el Nuevo Testamento. Un misterio en la Biblia es una verdad oculta revelada solo en el Nuevo Testamento. Now remember that Recuerden in the Old que Testament, en el Antiguo Testamento the truth of the resurrection la was verdad taught. de la resurrección fue It enseñado, was predicted. fue predicho. In places like Daniel chapter 12, Predijo verse en 2. lugares como Daniel 12, versículo 2. The resurrection La resurrección is not a mystery. no es un misterio. Jesus Christ Jesucristo told of the resurrection of the dead. les les habló de la resurrección de los muertos. It was not a mystery. No fue un misterio. But also Jesus Pero Christ también taught, Jesucristo enseñaba, and so did the y apostles, también los apóstoles, there would be a que certain group of believers vendría un cierto grupo de who creyentes would escape death que completely escaparían la muerte por completo, with its corruption, con su corrupción, its dishonor, la deshonra and its weakness. y la debilidad. Now that was a mystery. Pero esto fue un misterio. But it's not the only mystery Pero no es in the el New único Testament. misterio en el Nuevo Testamento. Let me mention four Voy a mysteries in the New mencionar Testament. 4 misterios en el Nuevo Testamento. Number one, Número 1, el concepto de cuerpo de creyentes judíos y gentiles unidos en un cuerpo es diseñado un misterio en Efesios 3, 1 a 12. El concepto de cuerpo o de creyentes judíos y gentiles unidos en un cuerpo es diseñado un misterio en Efesios 3, 1 y 12, a 12. we know from Ephesians chapter 3 Sabemos que de Efesios 3, that one of the mysteries que uno de los misterios that God had concealed que in the Old Dios Testament que fue oculto por Dios en el Antiguo then Testamento, revealed. pero fue revelado, was the truth fue la verdad that after the de que resurrection of después Jesus de Christ la resurrección de and his Jesucristo ascension into heaven, y su ascensión en el cielo, that he would send the que Holy Él Spirit enviará el Espíritu on the Santo day of Pentecost en el día de Pentecostés and form para formar the body of el Christ, cuerpo de Cristo the church. o la iglesia. That's made up of Jews Y la iglesia está compuesto de Gentiles judíos y gentiles who have become one que han llegado a ser un in solo the cuerpo. body of Christ. Un solo cuerpo en el cuerpo de This is Cristo. a New Testament Este mystery. es un misterio del Nuevo Testamento. A second New Testament Segundo misterio del Nuevo Testamento, la doctrina de Cristo morando en cada creyente. El concepto de Cristo en vosotros es llamado un misterio en Colosenses 1, 24 a 27. La doctrina de Cristo morando en cada creyente, el concepto de Cristo en vosotros es llamado un misterio en Colosenses 1, 24 a 27. We know from Colossians chapter 1 Sabemos de Colosenses 1 that it was an Old Testament mystery que fue un misterio en el Antiguo Testamento, that Jesus Christ que Jesucristo would indwell moraría believers. dentro de creyentes. We are not only in Christ, No solamente estamos en Cristo, but Christ is in us. pero Cristo está en nosotros. They never were taught that Nunca fue In the Old enseñado Testament. en el Antiguo Testamento, because they weren't taught about the church. in the Old porque Testament. ellos no recibían enseñanza de la iglesia en They el looked Antiguo forward to the Testamento. Messiah, Ellos estaban anticipando to al set up his Mesías kingdom, para establecer su reino, but they knew nothing pero no sabían of the nada heavenly body of people. del cuerpo celestial de That were in creyentes Christ. que están en Cristo And that Christ was in y them. que Cristo está en ellos. This is a mystery Este es un misterio in the Old en Testament el Antiguo that has Testamento now been revealed que in ya the New ha sido Testament. revelado en el Nuevo Testamento. Now related to this Ahora, en relación a esto, is a third mystery. hay un tercer misterio. La iglesia como esposa de Cristo es llamado un misterio en Efesios 5, 22 a 32. La iglesia como esposa de Cristo es llamado un misterio en Efesios 5.
See, the church was a mystery. O sea que la iglesia era un misterio. Christ in you was a mystery. Cristo en nosotros era un misterio. And the church is the bride Y of Christ. la is iglesia called como a la mystery. novia esposa de Cristo también se llama un You misterio. see, Israel was called in the Old Porque Testament the wife. Israel en el Antiguo of Testamento Jehovah. fue llamado la esposa de Jehová. But we are called the bride. Pero nosotros se llaman Jesus Christ. la esposa de Jesucristo. Saved by God's grace. Salvo por la gracia de Dios, Placed into union. colocados en We have unión, a ya special tenemos place un lugar especial in the plan of God. en el plan de Dios. The fourth mystery El cuarto misterio, el rapto, is that of the rapture. es del rapto. El rapto es llamado un misterio en Corintios 15, 50, 58. El rapto es llamado un misterio en Corintios 15. This is not the only passage that teaches on the Este rapture, no es el único pasaje que enseña del arrebatamiento, but this is a passage pero este es un pasaje that teaches que enseña that it was a mystery. que fue un misterio. Where else ¿En cuál otro lugar, en qué otra parte del Nuevo Testamento se enseña este misterio específico? Well, one passage Un pasaje is 1 es Thessalonians 4, 1 Tesalonicenses 4, 13 through 18. 13 a 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos a unos a los otros con estas palabras. You see, Paul here is addressing a concern Vemos que aquí que Pablo está dirigiéndose a una inquietud about believers who have died. de creyentes que han muerto. The concern is not, La inquietud no es will que they be resurrected? van a ser resucitados. That was a truth that was taught many times. Esta fue in the una Bible. verdad enseñada muchas veces en la Biblia. The question was, La pregunta fue, will these saved loved ones estos in Christ amados creyentes en Jesucristo, miss out ellos van a on the perder rapture el arrebatamiento and this great future event? y este evento increíble en el futuro? And Paul says, no, Y Pablo dice, no, they will not miss out. ellos no van a perder este evento. In fact, what does the Bible De hecho, say? ¿qué dice la Biblia? It says that the Dice, dead y los muertos en in Cristo Christ will rise first. resucitarán primero. Now notice the phrase in Christ. Noten la palabra en Cristo. This speaks of church age Esta believers. habla de creyentes durante la era de la iglesia, What will rise? que Their resucitará bodies. sus cuerpos And they will rise y van a resucitar before those who antes de are las caught up to personas meet the Lord in the que air. van a ser arrebatados juntamente en el aire. And this is where we get the word rapture. Y este es donde recibimos la palabra arrebatamiento. Sometimes people tell me, well, the word rapture is not in the Bible. Algunas personas me dicen que la palabra arrebatamiento no está en la Biblia. And I have three responses Y to yo this. tengo tres respuestas, especialmente en el Number inglés. one. Número uno, Did you know the word Bible is not in the ustedes Bible? saben que la palabra Biblia no está en la Biblia, But I believe in it. pero yo creo en la Biblia. Number two, Número dos, did you know the word Trinity ustedes saben que is la not palabra found in the Bible? no se encuentra la palabra Trinidad en la Biblia, But the concept is, pero el concepto está en la and Biblia I believe in it. y yo creo en la Trinidad. Thirdly, Tercero, the word rapture la palabra is arrebatamiento not found in the English Bible. no se encuentra en la Biblia en inglés. But the truth En of inglés. it is, Pero la verdad está allí. and if you have a Latin Bible, Y si ustedes tienen una Biblia A en Vulgate. latín, una vulgata,
the word rapto la palabra rapto is found. se encuentra. And this is where we get Y the este word es rapture. donde recibimos la palabra rapto o To arrebatamiento. speak of this future event, Para hablar de este evento en el futuro, when the dead in cuando los Christ muertos en Cristo rise first, resucitarán primero then we who are y alive and nosotros, remain, los vivos, are caught up together vamos a estar arrebatados to meet the Lord in the juntos air. con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire. Because in the meantime, Porque mientras tanto, Jesus Christ Jesucristo is preparing a place está for us in preparando heaven. hogares para nosotros en el cielo. And then he takes us there Y Él va a llevarnos allá al cielo to be with his para estar heavenly Father. por siempre con su Padre Celestial. So is the rapture taught in other places in the Bible? Entonces, ¿vemos la palabra arrebatamiento en otros lugares en la Biblia? Absolutely. Absolutamente. A second passage Segundo pasaje, is Philippians Filipenses chapter 3, 20 y 29. verses 20 and 21. Filipenses 3, 20 y 29. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Notice here Noten aquí that the transformation of the que body la transformación del cuerpo is connected to está conectado con the Lord Jesus Christ coming again la venida del Señor Jesucristo from heaven desde el cielo to catch us away, para arrebatarnos, to be with him. para estar con Él. Now, the body is going to be transformed El in cuerpo two ways. va a ser transformado en dos maneras. In some cases, Y en algunos casos, through the resurrection. por medio de la resurrección. In other cases, En otros casos, through the rapture. por medio del arrebatamiento. Jesus Christ Jesucristo is coming for believers. vendrá por creyentes. We see this also in John También lo 14, vemos en Juan 14, verses 1 1 a through 3. Juan 14, 1 a 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. We see here Vemos aquí that Christ has gone to prepare a place for us. que Cristo ahora está preparando promises to un come lugar again. para nosotros y Él nos ha And notice, prometido receive que va a us. venir otra vez para to himself. recibirnos para sí mismo. That part of that receiving Y us recibiéndonos is related to the rapture. está again. relacionado con el arrebatamiento. We're going to meet the Lord Vamos a in the air. encontrarnos con el Señor en el aire. And so shall we ever Y be with the así Lord. también estaremos con el Señor. But notice here, Pero noten aquí, we don't meet the Lord in the air no nos encontramos con el in Señor order to just en come el right back aire down to the earth, para regresar de inmediato a la tierra, which would be true que estaría if the verdad rapture is si post-tribulation. el rapto vendría después de la Then we tribulación. would never enjoy the Father's house. Entonces nunca disfrutaríamos And the- la casa de the nuestro place Padre that Christ is y preparing el for lugar us. que Cristo nos había preparado. No, we meet the Lord in the air Nos encontramos con el Señor en el just aire, like the groom tal como el would novio meet the bride. se encontraría And then con the groom la esposa y would take the el novio bride llevaría to a the la father's esposa a la casa de su padre. Not No, to the bride's house. a la casa de la novia o la And the esposa. Father's house is heaven, Y la casa del Padre es el cielo. and that's what happens when Y the esto es rapture occurs. lo que sucede después del rapto. You say, well, I want to be part of that. Y si usted dice, yo quiero ser parte de Well, there's esto, only one way. hay solamente una manera. John 14 Juan says, 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. notice Jesus does not say he is always, Noten que Jesús no dice que es un camino, but the way, sino el camino,
The way is not a church. El camino no es una It is iglesia, not a ritual. no es un rito, It is not through your good no es por works. medio de nuestras buenas obras, is only es solamente through Jesus por medio Christ. de Jesucristo. No one comes to the Father Nadie viene al Padre, except through me. sino por mí, Jesus Christ Jesucristo. made it very clear. Lo hizo muy claro. You see, religion always Porque teaches la religión siempre enseña that Christ did his part. que Cristo hizo But that you must do your su parte, part. pero nosotros también necesitamos This, hacer dear nuestra friends, parte. Esto, is queridos salvation amigos, by works. es la salvación por las obras. Because on the cross, Porque en la cruz Jesus cried out, Jesucristo It is dijo, finished. consumado es. he made salvation possible La salvación fue posible because he did 100% porque of the Él work. hizo 100% de la obra. And now it's offered to you Y as a ahora gift nos ha sido ofrecido of God's como un grace. regalo de la gracia de faith Dios por medio de la fe in Jesus Christ. en Jesucristo. He is the only way. Él es el único camino. And those who come to God Y aquellos que must come through vienen Christ. a Dios necesitan venir por Jesucristo. Must come by grace. Necesitan venir por gracia. Must come through faith Necesitan venir por fe in Jesus Christ. en alone. Jesucristo solamente. And notice here Y noten aquí that there's only a few that are coming. que hay solamente algunos que vienen. Jesus said that's the way it Jesucristo would be. dijo que esta es como estaría la But situación. salvation is available Pero to all. la situación está disponible a Because todos. Christ died Porque for Cristo all. murió por todos. And he rose from the dead. Y Él resucitó de entre los muertos. And one day he's coming again. Y un día vendrá de nuevo. And we say, Maranatha. Y decimos Maranatha. Now it is our studied conviction Es nuestra convicción that the rapture will precede the tribulation. que el rapto vendrá antes de la tribulación. That Jesus Christ died for our sins Que Jesucristo murió por nuestros pecados and rose again, y resucitó, ascended into heaven, ascendió en el cielo. and on the day of Pentecost En el día de sent Pentecostés, the Holy Él Spirit envió el Espíritu Santo in order to para form the church. formar la iglesia. This is what God has been doing Este es lo que for Dios 2,000 years. ha hecho por 2000 años. But one day, Pero un día Christ is coming back to receive us, Cristo vendrá para recibirnos, to meet the Lord in the air, para encontrarnos con el so Señor we en el can then aire, enjoy heaven para que nosotros podamos disfrutar al cielo, on earth. en la With tierra, the signing of the peace treaty después de que ellos between the firmen Antichrist and Israel, el pacto de paz entre according el to Daniel anticristo chapter 9, y Israel, según Daniel capítulo begins 9. 7 years Este es el comienzo de 7 años of the tribulation. de la tribulación. It is during that time Es durante este tiempo that the Antichrist que el will rule, anticristo reinará. the mark of the beast will happen. Vamos a ver la marca de la bestia, It'll be a terrible time un tiempo terrible in which the wrath of God is poured out on earth. en el cual la ira de Dios está derramado sobre la tierra. And the rapture generation Y la generación del arrebatamiento will be delivered estará liberado before all of that happens. antes de que todo esto suceda. This is our blessed hope. Esta es nuestra esperanza At bienaventurada. the end of this time, however, Y en el fin de este the tiempo, Lord Jesus Christ will come again. sin embargo, el Defeat the Señor armies of the world Jesucristo at the vendrá, battle of Armageddon. derrotará los ejércitos del mundo en la batalla de And then set Armagedón up his kingdom. y establecerá su reino. Reino. Ujú. Forever. Por siempre. With the first stage Con la primera etapa being 1,000 years. siendo 1000 años. Now, Ahora. this was a mystery. Este fue un misterio. The second coming was not a mystery. La segunda venida no fue un misterio. That was predicted in the Este Old fue Testament. predijo en el Antiguo What Testamento. was not predicted Lo que no fue was predicho the church. es la iglesia. What was not predicted Lo que no fue was the rapture of the church. predicho fue el rapto What was not de la predicted iglesia. is Tampoco that there would be fue those predicho que who había never aquellos que saw nunca death. verían, nunca van a ver la muerte. But what shall become of their bodies when the rapture occurs? Pero ¿qué pasa con sus cuerpos cuando tenemos el arrebatamiento? What does verse 51 ¿Qué say? dice 1 Corintios 15:51?
He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. We see here clearly Vemos aquí claramente, número 2, la certeza de esta futura transformación del cuerpo es que todos los creyentes serán transformados. Notice, we shall not all see physical death, No todos vamos a ver la muerte física, but we shall sino todos be changed. seremos transformados. The word here, shall be changed, La palabra aquí, seremos transformados, is in a future tense. es en un tiempo futuro, This will happen in the future. sucederá en el futuro. It's in the passive voice. Está en la voz pasiva, This means God will do it. significa que Dios va a hacerlo. It's in the indicative mood. Está en el modo indicativo, That means it is a fact. este significa que es un hecho. This word transformed La palabra transformados speaks of a dramatic habla change. de un cambio dramático. To change one thing for Cambiar another. una cosa por otra cosa. We're going to change one Vamos a body cambiar un for a cuerpo brand new kind of por body. un cuerpo completamente nuevo. When will this happen? ¿Cuándo va a ocurrir? At the event we call the En el rapture. evento que llamamos el arrebatamiento. And this is to have a purifying effect upon Y our life. este debe tener un efecto purificador en nuestras Because after vidas. the rapture is the judgment seat of Porque Christ. después del rapto es el gran trono blanco. So what Ah, does no, 1 John 3? la tribunal de Cristo, lo siento. ¿Qué dice 1 de Juan 3, 2 y 3? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. To know the Lord Jesus Christ could come today Sabemos que el Señor Jesucristo pudiera venir has hoy. a purifying effect on how I live. Este tiene un efecto purificador en cómo vivo yo. And see, if the rapture wasn't imminent Y si el rapto no fue algo inminente and pre-tribulational, y antes de la it tribulación, would not have this purifying effect. no tendrá este efecto de Because purificarnos. It would be years before Porque Christ would estaría come. años después de que Cristo And that vendría. does not motivate Y este us no nos motiva like knowing como that saber he could come today. que Él puede venir hoy. So we've seen the mystery Entonces of this hemos visto future el misterio transformation. de esta transformación We've seen futura. the certainty Hemos of this visto la future certeza de esta transformation. futura And transformación. now we see Y ahora vemos la rapidez La rapidez de esta futura transformación del cuerpo es que sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La rapidez de esta futura transformación del cuerpo es que sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. when will this event happen? ¿Cuánto sucederá? How fast? ¿Qué tan rápido? Very rapid. Muy rápido. Yeah. In fact, the word moment here La palabra momento aquí is the Greek word es la palabra griega atomo, atomo, in which we get the word atom. en que recibimos la palabra atomo. An atom is very small. Este es algo muy pequeño. Splitting the atom, A dividir el átomo, we know produces an atomic bomb. sabemos que este produce una bomba atómica. This is an indivisible moment, Este es un momento indivisible, instantaneous. instantáneo, It's not gradual. no es algo gradual. It's like the twinkling of an eye. Es como un abrir y cerrar de ojos. Now, your eye twinkles Su very, very ojo quick. puede abrir y cerrar muy rápido. In both of these illustrations, Y en las dos ilustraciones it indicates this is not a gradual process. indica que este no es un proceso gradual. It's like when you were born again. Es cuando nacemos de nuevo. It may have taken you time to understand the gospel, Es posible que tomó tiempo para entender el but Evangelio, when you believed it, pero cuando creímos you were fue born again. instantáneo. Faster Nacimos than I de could nuevo, más rápido snap my fingers. que yo
puedo hacer esto con mis And dedos. the rapture Y el rapto and the bodily y transformation la transformación will happen corporal faster than I can sucederá snap my más fingers. rápido que yo puedo hacer esto con mis dedos. This will happen Esto va a suceder at the final trumpet. en la trompeta final. Number 4. Número 4. El tiempo de esta futura transformación del cuerpo será a la final trompeta cuando Jesucristo regrese por su iglesia. El tiempo de esta futura transformación del cuerpo será a la final trompeta cuando Jesucristo regrese por su iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Now you must keep in mind Tengan presentes that the final trumpet, que la final trompeta, the meaning of that el is significado de determined by esto, its context. bueno, podemos determinar esto en su contexto. There's more than one final trumpet in the Hay scripture. más que una trompeta final en las Escrituras. It would be like me saying, Estaría como yo dijera, that is the last bed in our house. esta es la última cama en nuestra casa. Does it mean it's the last bed in the world? ¿Significa que es la última cama en todo el mundo? Is there more than one last bed? ¿Hay más que una cama última? Yes, Sí, but final. not in our house. Sí, pero no en nuestra casa. That is the context. Este es el contexto. And there's more than one Y last hay trumpet. más que una trompeta. And I say that because Final. there are some who wrongly Porque digo esto porque hay algunos que declaran interpret this out of equivocadamente context y interpretan esto fuera de contexto. to falsely teach Y están enseñando falsamente that the rapture happens que el rapto sucede in the seventh trumpet y cuando tenemos las 7 trompetas in the book of Revelation. en el libro de Apocalipsis. When in reality, Cuando en realidad in Revelation en 4 and Apocalipsis 5, 4 y 5 we see the church in heaven vemos la iglesia en el cielo. before the tribulation ever occurs. Antes de que empiece la chapter tribulación, 6 through en 18. capítulos 6 al 18 And the de church in Apocalipsis. Y la iglesia en el cielo is raptured ha sido arrebatado and it's rewarded. y ha recibido And su it's recompensa y ha sido resucitado. And that is why Y esta es la razón In por chapters qué 6 through en 18 capítulos 6 al 18 de of the book of Apocalipsis, Revelation, del libro de you do Apocalipsis, not find No. the word church. encontremos la palabra la iglesia. You find the word Israel, Encontramos la palabra but Israel, never church. pero nunca la iglesia. Why? ¿Por qué? The church is Porque la already iglesia been ya ha sido arrebatado. raptured. That's why in Revelation Esta 2 and es 3, la razón por qué en Apocalipsis 1, 2 y you 3 see the vemos Lord saying to the el churches, Señor diciendo a las iglesias, he that has an ear, el que tiene oído, let him hear. escuchan. What the Spirit says Lo to que el the Espíritu churches. dice a las iglesias. But when that phrase is used again, Pero cuando vemos esta frase otra vez, in Revelation chapter 14, en Apocalipsis capítulo it 14, says, he that has an ear, la persona que puede oír, let him hear. oiga. It does not say to the churches, Pero no dice algo, dice a las iglesias, because the church had long been raptured. porque la iglesia ya fue arrebatado. So this last trumpet signals the coming of the Lord Entonces la final trompeta está hablando at the rapture del Señor en el arrebatamiento and the completion of the y church. que la iglesia ya ha sido completado. Remember what God is doing today. Recuerden lo que Dios está haciendo hoy, As though He's willing to save the whole como world, aunque Él está dispuesto a salvar todo el mundo, the whole world will not be saved. todo el mundo no va a ser salvo. He is calling out Él a people está for His name. llamando un pueblo And por su one nombre. day, Y un día the bridegroom will come el novio viene and snatch away his y bride. va a arrebatar a su novia. Number 5. Número 5. El orden de esta futura transformación del cuerpo comenzará cuando se toque la trompeta. Entonces, primero resucitarán incorruptibles los creyentes muertos y luego serán transformados los creyentes vivos. El orden de esta futura transformación del cuerpo comenzará cuando se toque la trompeta. Entonces, primero resucitarán incorruptibles los creyentes muertos y luego serán transformados los creyentes vivos. Notice again Noten otra that the vez trumpet will sound,
que el trompeta what will happen? van a tocar el Number trompeta y The dead los will be muertos raised incorruptible. serán resucitados incorruptibles. Number 2, Número 2, nosotros seremos transformados. notice the we here. Notan la palabra nosotros aquí. The dead versus the we. Los muertos en lugar versus los nosotros. Because Paul expected to be among the living, Porque Pablo esperaba estar con los vivos. to be caught up to meet the Lord in the Él air, pensaba que iba a ser without ever seeing death. arrebatado a reunirse con el Señor en el aire, And that's why in sin 1 ver la muerte. Thessalonians, Por esto en 1 Tesalonicenses, he says, the dead in Christ rise él first, dice que los muertos en Cristo resucitarán primeros. then we. Y nosotros, He includes himself. él está pensando en sí who are mismo, alive and que remain, son vivos y shall be permanecen. caught up together. Seremos arrebatados con ellos. He believed Él the creía Lord could come que back el at any Señor time, pudiera regresar en And he cualquier believed momento y él he creía would be part of that que él rapture estaría generation. parte de esta generación del rapto. And if that was true of Paul, Y esto fuera verdad de Pablo, should we not think the nosotros same también debemos pensar en la misma way? manera. Obviously, the Lord's return is Obviamente, nearer now than it el was then. regreso del Señor es más cerca ahora que fue en el día de Pablo. This is the order Este es el orden of the future bodily transformation. de la transformación corporal en el futuro. Dead believers are raised first, Creyentes muertos primero followed by living y believers, después creyentes vivos, being transformed. siendo transformados. Number 6. 6. La necesidad para esta transformación futura de los cuerpos es que nuestros cuerpos corruptibles y mortales tienen que vestirse de incorrupción e inmortalidad para ser aptos para el cielo y la eternidad. La necesidad para esta transformación futura de los cuerpos es que nuestros cuerpos corruptibles y mortales tienen que vestirse de incorrupción e inmortalidad para ser aptos para el cielo y la eternidad. This is the truth that Paul already taught in verse 50. Esta es la verdad que Pablo ya había enseñado en versículo 50. And now applies it to this future Pero ahora event of the él está rapture. aplicándolo al evento en el futuro del arrebatamiento. What does verse 53 say? ¿Qué dice versículo 53? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. This is emphatic. Este tiene mucha énfasis. These bodies we live in Estos cuerpos en que are vivimos not fit for heaven. no son aptos por el cielo. We must put on incorruption, Necesitamos vestirnos en incorrupción. like putting on a new set of clothes. Como vestirnos en una nueva ropa. And all of this is Y todo guaranteed esto es una garantía because of the Lord Jesus por lo que Christ. Jesucristo ha This hecho. is the truth, Esta es la verdad, the new truth of the la nueva resurrection, verdad de la resurrección, which will result que ultimately resultará eventualmente, in a últimamente, tremendous victory, en una victoria, the Nikos el of the Nikos resurrection, de la resurrección, as we will see next como time. vamos a ver en el estudio de abril. We will meet again Vamos a reunir otra vez next month en abril, on the second Monday en of the el month. segundo lunes de la mes. Please pass the word Por about favor, that, hablen a otros de que este es un cambio de fecha. and we will see this Y vamos a ver glorious ending esta- of this chapter El fin de este capítulo, que es chapter- glorioso, that ends with triumph es un capítulo que termina con triunfo and victory y victoria and application y aplicaciones to our lives as a nuestras vidas como creyentes. Do you like this truth? ¿A ustedes les gusta esta verdad? I do. A mí me This gusta mucho. gives me great hope in Me da Christ. mucha esperanza en Cristo. Let's pray. Oremos. Father, thank you for Padre, your gracias word por tu palabra and for the privilege of y por el studying privilegio this. de estudiar tu palabra. Thank you that Gracias que tú- one day Que un día the Lord Jesus el is Señor coming again. Jesucristo vendrá. Should we die before Si then, nosotros morimos antes de esto, absent from our body, ausente del cuerpo, will be present es with our presente Lord con el Señor in heaven. en el cielo. But should we be part Pero of si that rapture nosotros generation, seamos parte de esta we know generación that we will del not see rapto, death, sabemos que no veremos la muerte and that the dead in y Christ que will rise los first, muertos en Cristo but our resucitarán bodies primero, will then pero nuestros be cuerpos raised
or transformed, van a ser transformados. when we're caught up to Cuando meet somos you in the air, arrebatados para encontrarse so shall we ever be with the Lord contigo en Jesus el Christ. aire y así estaremos